En este caso vamos a ver cómo buscar el sujeto de una oración y cómo encontrarlo, lógicamente. Preguntamos al verbo qué o quién hace la acción que marca el verbo. Vamos a verlo luego con ejemplos. Segunda pauta. El sujeto y el verbo concuerdan en número. La niña escribe un libro. Vamos a preguntarle, en este caso hablamos de personas, luego ¿quién hace la acción de escribir? La niña. Este sería el sujeto. Si vemos en la siguiente oración, las niñas escriben un libro. Escriben es el verbo que está en plural. ¿Quién hace la acción de escribir? Las niñas. Plural. Este sería el sujeto. Otra pauta, no lleva preposición. Diría que nunca, tanto como nunca es mucho decir, salvo algunos casos en los que siempre tiene un valor enfático. Por lo tanto, si no lleva preposición, será un sintagma nominal. Otra característica, esta es menos importante. Su colocación puede ser al principio, en medio, al final o incluso no estar escrito en la oración. Cuando no está escrito se llama tácito, elíptico u omitido. Y hay oraciones que no tienen sujeto, son las llamadas oraciones impersonales. Al niño le gustan los refrescos, el verbo es gustar. Nos fijamos que el verbo está en plural, luego tenemos que buscar un sintagma nominal que esté en plural. Por una parte nos encontramos los refrescos, podría ser el sujeto, pero vamos a preguntarle, ¿qué hace la acción de gustarle al niño? Respuesta, los refrescos. Sintagma nominal sujeto. En este tipo de oraciones vosotros muchas veces, sin pensarlo, decís, gustar, sujeto, y respondéis, al niño. No, imposible. ¿Por qué? Porque al niño está formado por la preposición a más el determinante el. Y hemos dicho que el sujeto no puede llevar nunca preposición. Otro ejemplo, los animales de la selva viven libres. Viven es el verbo. Está en plural. Tendremos que buscar algún sintagma nominal que sea plural. ¿Quién hace la acción de vivir libres? Los animales de la selva. Este sería el sintagma nominal sujeto. Otro ejemplo. Me ha regalado un libro mi abuela. El verbo es ha regalado. Está en singular, entonces tendremos que encontrar un sintagma nominal que también sea singular. Pero aquí tenemos dos, un libro y mi abuela. Pero vamos a la pregunta que siempre nos lo aclara. ¿Quién hace la acción de regalarme algo? Respuesta, mi abuela. Sintagma nominal. Veis que no es especialmente difícil. Suscribíos a mi canal y ya sabéis, corre la voz.